Amén. Vamos a la palabra del Señor. Gálatas capítulo 6. Hoy voy a enseñar. Quiero traer esta enseñanza. De vez en cuando me gusta traer una enseñanza. Así que Gálatas capítulo 6. Y yo quiero que usted y yo observemos estos versículos cuidadosamente, porque muchas veces quizás en nuestra vida cristiana cometemos errores porque no hemos entendido completamente cuál es el propósito de Dios cuando nos habla por la palabra del Señor. Y es lo que yo quiero hoy enseñar a la iglesia, ¿ok? Esta es una enseñanza quizás doctrinal para todos y cada uno de nosotros, porque de vez en cuando como que necesitamos, ¿verdad?, ser enseñados, ¿verdad?, no solamente a través de una predicación, sino a través de una enseñanza, un estudio, ¿verdad?, de la palabra del Señor, donde podamos detenernos, ¿ok?, cuidadosamente y poder escudriñar los versículos que nosotros leemos. ¿Lo tienen todos? Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, y dice así: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, cualquier falta, ¿okay?, en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Y mire esto: considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado, sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así que la ley de ¿quién? De Cristo. Así que eso es lo que la Biblia nos enseña a nosotros: cumplir así la ley de Cristo. Y pasemos al verso 5: porque cada uno llevará su propia carga. Oramos. Padre, bendíganos, Señor, a través de esta palabra, Dios mío, Señor. Padre, y todo, Dios mío, Señor, lo que hoy se enseñe, se predique, Dios mío, Señor, sea solo para la gloria y la honra de tu nombre en Cristo Jesús. Pueden sentarse, amados hermanos. Como dije, quiero tomar el tiempo esta mañana para poder enseñar algunos principios que nosotros debemos de considerar cuando alguien ha caído en una falta. Cuando alguien ha sido sorprendido en alguna falta. Y esta solamente es la primera parte de los 2 estudios que yo tengo, que quizás no sé cuándo por ahí les enseño el otro. Porque muchas veces nosotros hemos malinterpretado el ministerio de la reconciliación. Todos nosotros sabemos, ¿verdad?, reconciliarlos con la esposa, con los hijos, ¿verdad?, con algún hermano, con algún amigo, pero no sabemos cómo reconciliar a alguien que ha caído de la gracia de Dios. Y eso es bien importante. Uno de los ministerios más importantes dentro de la iglesia del Señor Jesucristo
es el ministerio de la reconciliación. Es el ministerio, ¿verdad?, que el Señor le ha otorgado a la iglesia. Cristo nos reconcilió a nosotros con el Padre. Nosotros estábamos separados de Dios por causa del pecado, pero a través del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, Él nos reconcilió consigo mismo, con el Padre, y nos dio a nosotros el ministerio de la reconciliación, el ministerio que nosotros debemos ejercer, pero debemos ejercerlo correctamente. Así que el apóstol Pablo nos habla aquí de aquellas personas que son sorprendidas en alguna falta. Pero no solamente nos habla, ¿verdad?, de esto, sino que nos enseña cómo aquel que lo ha sorprendido debe de restaurarlo y de llevarlo, ¿verdad?, a los pies de Cristo nuevamente. Así que el apóstol Pablo también nos dice cómo debemos hacerlo y quiénes son las personas indicadas para hacerlo. Y mire, dentro de la iglesia el apóstol Pablo selecciona a un grupo de personas, las que deben de hacer este ministerio, ¿ok? Los que deben de hacerlo, dice Pablo, es aquellos que son ¿qué? Espirituales. Vosotros que sois espirituales son los que deben de ejercer este ministerio. Así que este trabajo de restauración es muy mal interpretado, porque los creyentes a veces dentro de las iglesias tienen la tendencia a pensar que ellos nunca le fallarán al Señor. O sea, muchas veces la gente se cree, ¿verdad?, que nunca le va a fallar al Señor. Y como se cree tan grande, tan espiritual, que se siente con la capacidad, digamos, de poder levantar el dedo y acusar a alguien, levantarlo y decir, ¿verdad?, cosas que no están permitidos bíblicamente. Así que Pablo dice, vosotros que sois espirituales, restaurarles con espíritu de ¿qué? De mansedumbre, manso, ¿verdad? ¿Por qué razón? Número uno, porque el que le falla a Dios, ¿ok?, se queda con aquella sensación desagradable de que le falló al Dios que él le sirve. Y que lo que está quizás encontrando es la manera de cómo él poder restablecerse nuevamente con Dios. Y no estoy hablando que siempre sucede así, porque hay mucha gente que ya, ¿verdad?, deciden no restaurarse o no dejarse restaurar. El 95%, oiga bien esto, de las personas que caen dentro de las iglesias no regresan a la iglesia, número uno, por vergüenza. Número dos, por las críticas que ellos van a recibir. Y ninguno de los que estamos aquí estamos exentos de no fallarle a Dios. El que diga que no le va a fallar al Señor está mintiendo, ya le falló. Ya le falló. Porque estamos aquí y mientras vivamos en este mundo aquí, podemos fallarle a Dios. Ahora, yo no estoy hablando que se haga un costumbre, porque ya eso es pecado. Pecado tras pecado, pecado tras pecado. Estoy hablando que alguien le puede fallar al Señor,
pero que tenga la capacidad de venir delante de la presencia del Señor y arrepentirse, porque Dios tiene el perdón para aquel pecado. Eso es lo que Dios hace en nuestras vidas. Así que la restauración siempre debe hacerse con espíritu de mansedumbre, con plena comprensión de nosotros, de nuestras propias debilidades. Todos nosotros tenemos debilidades, ¿sí o no? Todos nosotros tenemos debilidades, ¿verdad? Y quizás la debilidad de uno no es la debilidad de otro, pero todos tenemos debilidades. Algunos tienen debilidades para orar, no les gusta orar. Otros tienen debilidades porque no les gusta leer la Biblia. Otros tienen debilidades que no les gusta venir mucho al templo. Otros tienen, bueno, de todas debilidades hay dentro de la iglesia. Ahora, ¿qué es lo que la iglesia debe de hacer? Lo que la iglesia debe de hacer es amarnos los unos con los otros y orar los unos con los otros, porque eso es lo que el Señor nos enseña a nosotros. Y dice: orad unos por otros, para que nosotros no entremos en tentaciones. Entonces, el apóstol dice en el verso 2: sobrellevad los unos las cargas de quienes, de los. Cada quien tiene cargas, ¿sí o no? ¿Habrá alguien que no tiene una carga aquí? Porque si no, yo le paso una o dos, por lo menos tres, las que sea. Así que el apóstol dice: sobrellevad las cargas los unos a los otros. Y mire lo que dice: y cumplí así la ley de ¿quién? De Cristo. Cuando nosotros, ¿verdad?, llevamos las cargas de los demás, nosotros estamos cumpliendo con el mandamiento de Cristo. Estamos cumpliendo con la ley de Dios. Entonces, en el verso 3 dice: porque el que se cree ser algo, no siendo nada. La verdad es que nosotros no somos nada. Hablando espiritualmente, si hemos llegado a hacer algo, ha sido por la misericordia de Dios. La misericordia de Dios es que usted y yo todavía estamos en pie. No hemos decaído todavía. Pero quizás hay gente que está decayendo, y usted y yo, aleluya, somos personas llamados a ayudarles a llevar esa carga de debilidad y ayudarles, ¿verdad?, con palabras de mansedumbre para levantarlos, para que sigan el camino del Señor. Así que la Biblia dice: porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Hay gente que está bien engañado dentro de las iglesias. Porque piensan que ellos son Superman, que todo lo pueden. Y aunque el versículo de Filipenses nos habla que todo lo podemos, pero dice en Cristo Jesús. Lo podemos en Cristo, pero solos no podemos. Así que cada uno, dice, someta a prueba su propia obra
y entonces tendrá motivo de ¿qué? De gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otros. En otras palabras, el apóstol los está diciendo, ¿verdad? Pruébese cada uno de ustedes si no tendrá por allí escondido algo. Porque, mire, siempre hay algo escondido por ahí. Que el único que lo sabe es Cristo. Así que por eso es que él dice, sométase a prueba cada uno de vosotros. El verso 5 dice, porque cada uno lleva su propia carga. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Así que el Señor los enseña a nosotros a través del apóstol que nosotros hemos sido llamados para llevar las cargas los unos por los otros y cumplir el ministerio de la reconciliación en la iglesia. Ahora, ¿cuál es la recomendación del apóstol Pablo de llevar las cargas los unos a los otros? Pablo nos presenta el panorama de alguien que ha sido sorprendido en alguna falta y se convierte en una carga pesada para esa persona. Mire, hermano, hay gente que batalla con el pecado y es una carga. Hay gente que quisiera servir al Señor, pero tiene ataduras, tiene algo que siempre lo arrastra a hacer cosas. Y lo que la iglesia o el hermano que sabe de eso, lo que tiene que hacer es orar por esa persona. Eso es. Y si alguien me dice, no, ya esa persona ya está condenada, ya esa persona no merece una oportunidad, no sé, Biblia está leyendo. Pero todos nosotros estamos aquí porque Dios no solamente nos ha dado una oportunidad, sino muchas oportunidades para estar aquí en la casa del Señor y servirle a Él. Por eso estamos aquí. Así que Pablo aquí nos enseña que para una persona que está batallando con ciertas cosas, para él es una carga pesada. Y por eso dice, ayúdenle a llevar esa carga. Y no quiere decir que usted, ¿verdad?, se la va a echar al lomo porque no puede. Él la tiene internamente. Lo que Pablo está diciendo, ayúdenlo con oraciones. Ayúdenlo, ¿verdad?, con palabras. Ayúdenlo a restaurarse. Eso es lo que Pablo está diciendo. No que usted agarre el saco, el morral, la bolsa que él anda, porque esa él no la suelta, gloria al Señor. Y el único que tiene el poder, aleluya, para que suelte eso es el Señor, es el Espíritu Santo de Dios, aleluya. Y si usted y yo le pedimos al Dios del cielo, Dios lo hará, alabado sea Dios. Así que Pablo dice, cuando ustedes hacen eso, ustedes están cumpliendo así la ley de Cristo. ¿Cómo? Cuando nosotros ayudamos a aliviar la carga de aquellos que están en situaciones difíciles. Ahora, ¿a quiénes se refiere este pasaje cuando dice, si alguno fuere sorprendido en alguna falta? ¿A quiénes se refiere? ¿A la gente del mundo?
Se refiere a la iglesia. ¿Será que Cristo tenía la capacidad para saber, o el apóstol Pablo tenía la capacidad para saber que en la iglesia iban a acontecer estas cosas? Sí. Cristo lo sabe todo. Y Pablo lo había visto ya en muchas iglesias. Así que por eso Pablo se toma la libertad, ¿ok?, de enseñar este pasaje, de escribir esta porción bíblica para que nosotros los cristianos podamos aprender de ellos. Pablo había visto el abuso que se había cometido en las iglesias con aquellos pobres que habían caído de la gracia. Ahora, pregunto, ¿será que en los tiempos de ahora, en las iglesias de ahora, pasará igual? ¿Será que aquí en la iglesia, verdad, del Señor, y estoy hablando universalmente, será que todavía hay personas que caen de la gracia de Dios? Siempre. ¿Será que la iglesia a veces toma atribuciones que no le corresponde con aquellos que le fallan al Señor? A veces sí. Y eso es lo que yo quiero enseñar esta mañana. ¿Ok? Esto es un término general cuando Pablo dice, ¿ok?, si alguno es sorprendido en alguna falta. Este término es general e incluye a cualquier persona que sea creyente. Puede referirse a un hombre, a una mujer, a un joven, a quien sea. O sea, sin importar quién sea, Pablo dice, si alguno, si es mujer, hombre, joven, lo que sea, merece que ser restaurado. Entonces, ¿cómo se debe actuar con una persona que haya sido sorprendida en alguna falta? ¿Cómo nosotros actuamos? ¿Cómo actuó el Señor Jesús? Y se los enseñó el día de ayer en la confraternidad, ¿verdad? A los que fuimos a la confraternidad. Y gracias a todos los varones que fueron, yo pensaba que íbamos a romper récord de por lo menos 12, pero llegaron 11. Así que, pero gracias a Dios que como somos 6 iglesias, así que tuvimos un buen grupito ahí y un poder de Dios, Wally. Un poder de Dios que hubo ahí. Esos varones estaban prendidos y las damas que fueron, porque fueron damas, gracias al Señor, hermano. Así que, ¿cómo se debe actuar con una persona que haya sido sorprendida en alguna falta? ¿Cómo lo vamos a hacer? Eso es lo que nosotros necesitamos aprender. ¿Quiénes son los que deben hacer este trabajo? Ya lo dije. Aquellos que son, ¿qué? Espirituales. Así que esta declaración puede ser malinterpretada como si tuviésemos el derecho de juzgar y castigar a la persona que ha sido sorprendida. Déjeme decirle esto. Nadie, por muy santo que sea, tiene el derecho de juzgar a alguien. Ahora, y yo no estoy hablando que el pecado no trae consecuencias. El pecado trae consecuencias. A David le trajo consecuencias el pecado. ¿Verdad que sí? A todo mundo le trae consecuencias el pecado. Pero la iglesia está ¿para qué? Para restaurar a los que son sorprendidos. Así que siempre existe el peligro de no querer restaurar al afectado y es más fácil condenarlo y criticarlo que extenderle la mano. O sea, si queremos saber
la manera como Dios quiere que nosotros hagamos las cosas, tenemos que escuchar todo lo que Dios tiene que decirnos. Porque es la manera, ¿ok? Ahora, ¿quién es el creyente espiritual? Es aquel que es controlado por el Espíritu Santo y no por la carne. Ese debe restaurarle con una actitud de humildad y de mansedumbre. ¿Sabe usted que las personas que han sido llenas del Espíritu Santo, tienen el Espíritu Santo, pueden ser personas mansas, humildes? Porque nosotros tenemos que reconocer que si el Señor los ha dado de su presencia, de su Espíritu Santo, no es porque usted y yo lo merecemos, sino por la gracia y por la misericordia de Dios, y que tenemos que entender que todo viene de Dios y que el Espíritu Santo que hemos sido bautizados con Él, ha sido Dios que lo ha enviado. ¿Para qué? Para que ejercemos el ministerio con humildad y rectitud. Así que, ¿qué ocurre con aquellos que en vez de restaurarlos, lo que hacen es a veces difamarlo y alejarlo con su misma actitud? La iglesia no debe de tomar ese papel. Nadie de la iglesia, y vuelvo, estoy hablando de la iglesia de Cristo en la tierra, nadie debe de usar ese papel en contra de alguien, sino de ayudarlo a restaurar. Amén, aleluya. Y le voy a dar un ejemplo, ¿ok? No lo tengo aquí en mis notas. Pero en el capítulo 8 del libro de San Juan, y también en el capítulo 4 hay otra historia, pero voy a usar el capítulo 8. En el capítulo 8 del libro de San Juan, la Biblia dice que Jesús estaba enseñando ¿a dónde? En el templo. Ahí estaba enseñando Jesús. Quizás fuera del templo. Y dice que los escribas y los fariseos le llevaron a una mujer que había sido sorprendida ¿en qué? En el acto mismo de adulterio. Ahora, cuando se acercan a Jesús, le dice a Jesús: mira, hemos encontrado a esta mujer, le hemos sorprendido en el mero acto de adulterio. Ahora, ¿qué tú dices? Porque la ley de Moisés nos manda, oiga bien esta palabra, esta frase, nos manda a tales mujeres apedrearlas. Oiga, si estuviera esa ley ahora, no alcanzáramos a estar, ¿verdad?, enterrando tanta gente, hombres y mujeres. Así que la Biblia dice que como tenía el espíritu de mansedumbre, no le respondió palabra y se inclinó a tierra y comenzó a escribir. Y aquella gente le decía: Jesús, ¿qué tú piensas? Y Jesús no decía nada. Pero en tanto que insistieron, levantó su cabeza y le dijo: el que esté libre de pecado, sea el primero en arrojar la primera piedra. Ahora, ¿qué cree usted que pasó? Y Jesús se volvió otra vez a escribir. Yo me imagino
que como Jesús sabía quizás el nombre de todos aquellos, Pedro cometió estos pecados aquí, Alonso estos por aquí, y comenzó a escribir todos los nombres. Estoy pensando yo. Pero cuando le dice, sé el primero en arrojar la primera piedra, la Biblia dice que todos comenzaron a irse desde el más grande hasta el más pequeño. Y entonces Jesús, ¿verdad?, escuchó que había un silencio. No había nadie. Todos se habían ido. Aquellos que estaban diciéndole, es que Moisés nos ha mandado que apedriemos a estas mujeres porque tienen que morir por su pecado. No, si el que murió por nuestros pecados es Cristo Jesús. Con que maten a alguien porque pecó no se resuelve nada. Se quitó la vida de aquella persona, gloria al Señor, pero el que resuelve el pecado, aleluya, es el Señor que murió en la cruz del Calvario y ahora nos ha dado vida y vida en abundancia. Ese es el Dios. Ahora, yo no quiero decirle que tenemos libertad para pecar, cuidadito. Estoy hablando que si alguien fuera sorprendido. Así que, ¿qué es lo que la Biblia nos enseña? Vamos allá, primera de Juan, capítulo 2, verso 1. Primera de Juan 2:1. Dice la palabra del Señor, hijitos míos. Mire cómo se expresa. Ese Juan tenía, oye, un espíritu de mansedumbre. ¿Cómo le dice a los hermanos, hijitos míos? Estas cosas os escribo para que no ¿qué? Pequéis. O sea, la primera recomendación es, les escribo estas cosas para que ustedes no cometan pecado. Pero, dice él, ¿verdad?, y si alguno hubiere cometido pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y esta palabra es bien importante porque el único justo es Jesús. No hay ningún justo aquí en la tierra. Jesús lo declaró, ¿ok? El único justo es Dios. Todos nosotros, aleluya, somos injustos. En ocasiones hacemos cosas injustas. Así que eso es lo que la Biblia nos enseña a nosotros. Ahora, el apóstol no está diciéndonos a nosotros que tenemos el derecho de nosotros juzgar a nadie. La iglesia del Señor está en la tierra para rescatar a los perdidos y levantar a los que caen heridos. Mire, lamentablemente hay gente que es herida dentro de la misma iglesia. Quizás alguien está aquí porque en otra iglesia fue herido. O quizás alguien se fue de aquí a otra iglesia porque aquí fue herido.
Y lo que yo quiero enseñar aquí es que nadie se debe de ir de una iglesia que sea herido en la misma iglesia. Todos los que estamos aquí tenemos que ser, aleluya, nosotros restauradores, amarlos los unos con los otros. Dios nos salvó aquí para que vivamos en amor, aleluya, los unos con los otros. Así que la iglesia está en la posición de ganar a los perdidos a cualquier costo y a restaurar al que ha caído. Si a Cristo le costó su propia vida para rescatarnos a nosotros, lo único que nosotros tenemos que hacer es ayudarlos con la palabra de Dios para ayudarlos a restaurarlos. Si la Escritura nos dice a todos que debemos estar firmes, en el capítulo 15 de Primera de Corintios, versículo 58, aquí se refiere a una posición militar. Luego nos habla de sufrir penalidades como buen soldado de Jesucristo. En 2 de Timoteo capítulo 2 verso 3. Así que esto quiere decir que algún día entraremos en combate, en batalla, y que obviamente algunos de nosotros saldrán heridos o se van a ir de las filas del ejército de Cristo. Pero ¿cuál es la tarea de la iglesia? Ir y buscarlos y restaurarlos. Ahora, este trabajo no lo puede hacer solo el pastor, es trabajo de la iglesia del Señor. O sea, nadie puede decir, ¿verdad? Ese le toca al pastor. A todos Dios los llamó por su gracia para hacer el trabajo, el ministerio de la reconciliación de los otros. Así que eso es lo que la iglesia necesita hacer. Muchos de nosotros nos descuidamos, nos quitamos el casco o nos desarmamos. Entonces, tarde o temprano, saldremos heridos. Mire, ¿qué hace un soldado que ve que cae su compañero? Se lo echa al lomo. Y si el soldado que lo vio que cayó herido se va, se corre, va preso, porque comete un delito. Hay muchos en las iglesias que están cometiendo delitos. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque no le prestamos ayuda al que esté herido. Y el Señor los manda a hacer eso, a restaurarlos. Qué precioso sería, ¿verdad? De que mire, es mucho más fácil que usted identifique a alguien que no ha venido ya por 2, 3, 4 semanas a la iglesia que nosotros que estamos aquí enfrente. Pero qué precioso sería, ¿verdad?, que usted diga, el que se sentaba conmigo, ¿verdad?, en la banca ya tiene 3, 4 semanas que no lo veo. Voy a investigar qué está pasando. ¿Sabe lo precioso que fuera eso? Y ese es el trabajo que Dios nos ha encomendado a nosotros. Yo creo que se nos hace más fácil quizás orarle al Señor y decir, Señor, manda a otro, aquel ya no vino. Vuelvo y digo,
a preguntar qué es lo que haremos con los heridos. Podemos hacer dos cosas, o varias cosas. ¿Se ayudan a sanar las heridas o los terminamos de matar? Esto es necesario que nosotros lo sepamos. El único que vino a matar, a hurtar y a destruir fue el diablo, pero la iglesia está aquí para restaurar, levantar, sanar. Para eso está la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea el nombre poderoso de Dios. Aleluya. Así que se puede terminar de matar, se deja que se muera solo. Así que el Señor nos manda a hacer esto. ¿Qué dice la Biblia en Gálatas 1? Vosotros que sois espirituales, lo que nosotros leímos. Esto indica que no todos lo son o están capacitados para hacerlo. Los espirituales restauran y dan tiempo. Los que no son espirituales juzgan, condenan, aniquilan y descubren. Los fariseos creen que cuando ocurren estas cosas, ellos tienen el derecho de decir quién se salva y quién no se salva. Mire, déjeme hacer esto, ¿ok? Hay gente que piensa que si alguien pecó, nunca más puede servir en la iglesia. O sea que si tenía, digamos, el ministerio de cualquier cosa en la iglesia, de cantar, lo que sea, y se le falló al Señor a esa persona, nunca más puede servir. ¿Dónde está eso en la Biblia? Sí, tiene que pasar un tiempo de probatoria, sí. Ya ni siquiera le llamamos disciplina a nosotros los pastores porque se malinterpreta la disciplina. La disciplina es para agarrar un lazo y darle al chamaco, ¿verdad? Y a ver si se endereza así. No, en la iglesia no es así. En la iglesia no se le da trancazo, se le da la palabra de Dios para que se restaure. Si usted quiere castigar a su hijo allá con un lazo, hágalo, pero en la iglesia, Dios. Le aseguro que si Cristo entrara ahorita como entró allá en el templo aquella vez que santificó el templo y sacó a todos, quizás todos salimos corriendo y bien azotados por Cristo. Entonces, ¿qué significa restaurarle? Volver a poner a una persona o a una cosa en el estado que estaba originalmente antes. Eso significa restaurar. Ayudarle a esa persona a que vuelva al estado en que estaba antes de pecar. Eso significa restaurar. Entonces lo contrario es acabarlo de moler. Si solo le pasó una bicicleta por ahí, ¿verdad? En el pie, nosotros le pasamos el tren. No, Señor. La iglesia está aquí para restaurar. La iglesia está aquí para restaurar. La iglesia está aquí para restaurar.
La iglesia no está aquí para acusar a nadie. La iglesia no está aquí para levantar falsos a nadie. Estamos aquí para restaurarlos. Y ojalá que usted no me vaya a malentender que estoy apachurrando el pecado. No es eso lo que estoy enseñando. Dije que el pecado trae consecuencias. Lo que estoy diciendo es que aún esa persona que pecó tiene derecho a ser restaurado. ¿Cómo es posible que Dios o Cristo en el mismo instante haya perdonado a aquella mujer que había estado? Porque le dice, ni yo. Ahí está la clave. Entienda eso. Ni yo te condeno. Vete y no peques más. ¿Qué es lo que Dios quiere de alguien que ha fallado? Aleluya, que se levante, aleluya, que se vaya y se ponga en el lugar que estaba antes, pero que ya no siga pecando. Entonces, ¿cómo debemos hacerlo? Pablo dice que debemos considerarlos a nosotros mismos. Todos estamos expuestos. No estamos exentos. El único que la tiene hecha es el que ya se fue con Cristo. De allí usted y yo estamos en la lucha. Estamos en la lucha. ¿Verdad? Y si usted está batallando, ¿verdad? Usted no quiere, dígale, llévame ya a Cristo porque estoy batallando. Pero la iglesia tiene que aprender, no más, ¿ok? A veces, señalamientos, sino de ir, digamos, con la persona. Mire, no sé por qué los creyentes a veces algunos son cobardes. Y perdone que uso esta palabra así, ¿ok? Pero estoy hablando de cobardía, de no ir a la persona y decirle, mira, sé que estás mal. De eso estoy hablando, ¿ok? Porque en otras cosas no somos cobardes. De venir a la persona y decirle, mira, sé que andas mal y necesitas restaurarte. Eso es valentía. Eso. La cobardía es andarlo publicando y andarlo regando por todos lados, que todo el mundo sepa, que lo pongan en las redes sociales, cuando son ni siquiera cosas que no están comprobadas si son ciertas o no son ciertas. Cuando yo veo algo en las redes sociales y yo ya traté el tema y lo hacen ver en las redes sociales como que ocurrió y que yo estuve allí y fue a mí que se me dijo, y lo veo en las redes sociales y digo, qué sinvergüenzas. Lo están haciendo ver como que sí pasó, cuando ella, tratamos el asunto. Y cuando yo escucho y la gente lo da por hecho, digo, se están condenando. Porque no es verdad. Ahora, ¿qué más dice la Biblia con respecto a esto? Colosenses capítulo 3, versículo 12 en adelante, ya voy terminando porque ya el tiempo ya se avanzó. Creo que hago la segunda parte de aquí. Dice el verso 12, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable ¿qué? Misericordia, de benignidad,
de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Ya no puedo enseñarle más este versículo porque está bien claro. Está clarísimo. Está clarísimo. Así que estos pasajes nos invitan a que seamos misericordiosos, buenos, mansos, y que tengamos paciencia y que andemos, ¿verdad?, nosotros los unos con los otros, soportándonos, así como Cristo nos soporta a nosotros. ¿Verdad que Cristo nos soporta a nosotros? Ay, Dios mío. Mire, dice la Biblia que por las misericordias no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nunca han decaído sus misericordias. Y es por su gracia, por su amor, por su misericordia que estamos aquí nosotros. Gloria al Señor. ¿Sabe qué debemos hacer? Es enfocarlos más en nosotros y no en los demás. ¿Sabe qué debemos hacer? Enfocarlos en mis debilidades, no en las debilidades de los demás. Cierre sus ojos. Padre amado del cielo, Jesús, Señor, le damos gracias. Le adoramos y le bendecimos, Dios. Y le glorificamos, Dios. Señor, yo he dado su palabra, Jesús. Y su palabra, Dios, es la que hace el efecto, Dios, en nuestros corazones. No es mi trabajo, Dios, convencer a nadie. De lo contrario, sino es trabajo suyo, trabajo del Espíritu Santo de Dios. Padre, aquí está su iglesia. Este es su pueblo, Dios. La iglesia que usted compró con su sangre preciosa, Dios. La iglesia, Dios mío, Señor, que ha sido lavada, Dios mío, Señor, y restaurada, Dios mío, Señor, a través del sacrificio suyo en la cruz del Calvario. Pero, Señor, somos humanos y todos cometemos errores. Pero hoy, Dios, queremos ser mejores. Dios mío, que esta iglesia, Dios mío, Señor, se levante, Dios mío, en el poder del Espíritu Santo, Dios mío, Señor, y comience, Dios mío, Señor, a ejercer el ministerio de la reconciliación, no solamente con los que caen dentro de la iglesia, sino con aquellos que están fuera, Dios mío, que necesitan a Jesucristo como Señor y Salvador de sus vidas. Padre amado del cielo, yo sé que ha sido una enseñanza para la iglesia, pero la palabra toca de cualquier manera que sea. Si en esta mañana hubiera alguien que quiera recibir a Jesús o quiera reconciliarse con Dios,
este es el momento. Si hay alguien aquí que quiera reconciliarse con Dios, que quiera venir a este altar, aleluya, y entregarle su vida a Jesús, aquí está el altar abierto, gloria al Señor, y el Espíritu del Señor esperando que usted venga, aleluya, para recibirle con los brazos abiertos. ¿Habrá alguien aquí? Dios bendiga a este joven. Dios bendiga a mi hermano. ¿Habrá alguien más que quiera reconciliarse con Dios? El altar está abierto. Si usted le falló al Señor, usted necesita simplemente venir al altar de Dios y decirle: Señor, yo aquí estoy, me reconcilio, restáurame, Dios, y Dios le restaurará. Gloria al Señor Jesús. Si no hay nadie más, yo pido a la iglesia que se ponga en pie. Y los que quieran pasar aquí a este altar, el altar está abierto aquí. Y vamos a adorar al Señor.
Señor, le adoramos. Señor, le bendecimos en esta preciosa mañana. Le bendecimos, le bendecimos, le bendecimos. Señor, le bendecimos, Dios. Padre eterno del cielo, gracias, gracias, gracias. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias. Alabado sea Jesús, alabado sea Jesús, alabado sea. Señor, gracias. Señor, gracias. Señor, gracias. Gracias, Señor. Gracias, Dios.